Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a proseguir con nuestra siguiente expositora. Le damos la bienvenida a, a la máster Michelle Stevenson. Ella, pues actualmente, para conocer un poco de su persona, pues es jefe de genética forense y líder técnico en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Posee una maestría en ciencias genéticas de la Universidad Estatal de Iowa, con una beca otorgada por Fulbright. Es cum laude en microbiología y bioquímica con mención honorífica otorgada por el trabajo de tesis en la Universidad del Valle de Guatemala. Fue integrante del primer laboratorio de genética forense en Guatemala, así como participante activa en la acreditación ISO 17025 del mismo laboratorio. Fue analista de ADN y profesora de bioquímica en la Universidad de San Carlos, profesora de ingeniería genética, investigadora genetista en plantas y microorganismos de la Universidad del Valle de Guatemala y ha participado en varios talleres y reuniones internacionales relacionadas con genética forense, justicia transicional e identificación humana. Ha participado como instructor en varias reuniones relacionadas a la genética forense y justicia transicional. También como para peritos del Ministerio Público. Entonces, sin nada más que agregar, le damos la bienvenida a la licenciada y el tiempo de estudio, licenciada. Muchísimas gracias por la introducción, gracias también por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir un poquito acerca del uso de la genética forense, específicamente como herramienta para la identificación de personas desaparecidas. Entonces, compartimos ahora pantalla para iniciar con la presentación. Entonces, bueno, cuando hablamos de identificación humana, pues estamos acostumbrados generalmente a escuchar de la aplicación de criminalística, ¿no? El uso de perfiles genéticos para poder, pues, ya sea inculpar criminales o determinar si una persona, pues, está relacionada a un hecho criminal o si una víctima, pues, está también relacionada a un perpetrador de algún crimen. Esta es, pues, la aplicación más común de la genética forense, pero sin embargo, pues existen otras, como la aplicación de filiaciones, ¿verdad? Las famosas pruebas de paternidad, que también pues son bastante populares, en donde podemos determinar a través de comparaciones de perfiles genéticos si dos personas están biológicamente relacionadas. Las paternidades son las más comunes, pero también se puede determinar otro tipo de filiaciones. Y finalmente, quizás la menos escuchada, la menos común, es la aplicación de desastres masivos, en donde pues podemos identificar a través de perfiles genéticos, a través del ADN de las personas, pues podemos identificar a víctimas o a restos de personas que han ocurrido pues por diferentes desastres masivos. Con desastres masivos, pues nos podemos referir a desastres pues de índole natural, ¿verdad? Como puede ser pues un huracán que deja pues muchos cuerpos, muchas víctimas, muchas personas desaparecidas, o puede ser pues desastres como un accidente de un avión, como ocurrió en Guatemala, un desastre pues provocado por el volcán o por un deslave. Estos son, digamos que, desastres causados por la naturaleza, ¿no? Pero también tenemos algunos desastres en el sentido de la cantidad de víctimas que se manejan, pues causados por el hombre, ¿verdad? Como pueden ser ataques terroristas, como el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, por ejemplo, guerras, dictaduras que han ocurrido pues en diferentes países, ¿verdad? Mucho actualmente algunos países tienen un gran número de personas desaparecidas, pues víctimas del narcotráfico, como en el caso de México. También pues hablamos de guerras como las ocurridas en Argentina, de dictaduras militares, ¿verdad? O en El Salvador o en algunos otros países, incluido Guatemala, en donde también pues tuvimos un gran número de personas desaparecidas a raíz del conflicto armado interno. Y también pues recientemente los casos de migrantes pues también han generado, casos de migración, han generado pues también víctimas desaparecidas que sus familiares buscan y que solamente saben que pues salieron de sus casas y en rumbo a Estados Unidos y pues han desaparecido durante el trayecto. Entonces, específicamente, pues yo voy a hablarles de cómo podemos aplicar la genética forense en este tipo de casos, en casos de desastres, en donde tenemos muchas víctimas, personas que han desaparecido, o bien tenemos un gran número de cuerpos sin identificar que no sabemos pues a quién corresponde.
En temas de búsqueda de desaparecidos, pues recientemente también se han creado diferentes mecanismos estatales, respuestas del Estado a la búsqueda de estas personas desaparecidas. Y tenemos pues algunos con los que pues nosotros colaboramos activamente, como es la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México a nivel federal, que está pues activamente buscando personas desaparecidas, no solo del pasado, sino del día de hoy. Como les digo, en México pues el tema del narcotráfico es la principal causa de desapariciones forzadas, pero también algunos casos, algunos estados en específico, pues también se tienen desapariciones por otras causas. En El Salvador, pues la CONABúsqueda, también dedicada a búsqueda de personas desaparecidas a partir de su conflicto que sufrieron. En Colombia, pues existe la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, al igual que en Sri Lanka, también se ha creado una oficina dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, recientemente los estados han creado estas comisiones y parte de sus herramientas es utilizar pues las ciencias forenses en general para poder identificar a las personas desaparecidas. ¿Por qué se busca a las personas desaparecidas o cuáles son las razones que dan los familiares de emprender la búsqueda de sus familiares, ¿verdad? A veces, pues si no hemos pasado por esto, es difícil entender por qué insistir en buscar a mi familiar, ¿verdad? Si probablemente va a estar muerto. La gran mayoría de las personas quieren encontrar a su familiar vivo, ¿no? Esto es algo que nosotros escuchamos constantemente, esa es la principal razón, ¿verdad? Quieren recuperar a su familiar y quieren encontrarla viva. Y si no, pues en el caso en donde no se puede recuperar a la persona viva, pues quieren recuperar el cuerpo. Quieren recuperar el cuerpo para poder darle pues un entierro digno de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus tradiciones. En muchos casos pues quieren saber qué pasó, ¿verdad? Que por qué fue víctima del crimen del cual fue víctima, dónde está, qué fue lo que sucedió con esta persona. Y estos pues vienen siendo justamente los pilares de la justicia transicional, ¿no? Todo lo que sigue después de conflictos, de dictaduras, pues es toda una serie de pasos que se tienen que dar para pues que estas sociedades vuelvan a reconstruirse. Esto es todo el tema de justicia transicional y la verdad es uno de esos pilares. También la reparación, ¿no? Como medida de reparación para estas personas que han sufrido, pues recuperar a sus familiares, aunque sea el cuerpo, los restos de sus familiares, pues es una medida grande de reparación. Justicia en muchos de los casos, no en todos. Algunos familiares pues realmente no están interesados en procesos de justicia, pero algunos de ellos sí, pues quieren que las personas responsables de los hechos pues también sean llevados a la justicia, pero no es en todos los casos. Y finalmente pues no repetición, ¿verdad? También es algo que se escucha frecuentemente, pues que quieren, los familiares quieren que pues estos hechos no vuelvan a ocurrir a nadie. En Guatemala, pues nosotros desde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, y esto pues es la gran mayoría de entes que se dedican a la identificación de personas desaparecidas, pues van a ocupar estas mismas disciplinas forenses que les estoy mostrando, que son las disciplinas pues de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. La documentación e investigación de víctimas, arqueología forense, antropología forense, genética forense y finalmente una quinta área técnica que nos ayuda pues a integrar toda esta información recopilada pues de todas estas áreas como tal, ¿verdad? Realmente para identificar nosotros lo que realizamos es una comparación de información ante-mortem con una contra información post-mortem, ¿verdad? Toda la investigación que se hace de la persona que desapareció, los perfiles genéticos de los familiares se van a comparar pues con toda la información recuperada pues de arqueología, de antropología, toda la información de los cuerpos per se y también pues incluyendo su perfil genético como tal. Entonces, para identificar, como les digo, es algo simple, es una comparación entre estos dos grupos de información. Pareciera simple, pero finalmente pues requiere una serie de pasos y una serie de procesos, dentro de los cuales pues la genética forense pues juega un papel bastante importante. En la parte de investigación y documentación de víctimas, pues es importante conocer el contexto, ¿verdad? ¿Qué es, por qué desapareció la persona?
cuáles fueron los hechos que llevaron a su desaparición y es parte de la investigación inicial que se hace, ¿verdad? También pues se hacen entrevistas con los familiares, con testigos, con personas que puedan ubicar en dónde puede estar la persona desaparecida. También es importante que nosotros entendamos, sobre todo para el tema de identificación a través de genética, cómo está conformado el grupo familiar, qué personas están disponibles, cuáles son los familiares biológicos disponibles para dar muestras genéticas, si tenemos más de una víctima por la familia, en la familia y cómo están relacionados biológicamente. Esto va a ser importante para que podamos hacer entonces las identificaciones. Para esto, pues, se pueden realizar diversas campañas, ¿verdad? Invitando a las personas a dar su muestra genética. En el caso de nosotros, pues, utilizamos ya sea un hisopado bucal, ¿verdad? O bien sangre a través de una punción del dedo, ¿verdad? Una punción con una lanceta. Realmente, en términos de perfiles genéticos, pues, los perfiles genéticos van a ser iguales independientemente del tipo de muestra que se colecte. Importante también colectar información acerca de la persona desaparecida, información que va a ayudar en su identificación, ¿verdad? ¿Qué ropa tenía puesta cuando desapareció? De cuál es el sexo, cuál es la edad, cuál es la posible estatura, si tenía algún rasgo individualizante, se quebró el brazo cuando era joven, le faltaba alguna pieza dental, etcétera. Toda esta información pues, va a ser bastante valiosa. Y como les indicaba, pues también vamos a tomar dentro de esta fase de la investigación, pues las muestras genéticas utilizando pues tarjetas FTA en su gran mayoría, ¿verdad? Estas son tarjetas que pues van a preservar el ADN por muchísimos años y es en un solo paso pues se va a capturar la muestra y de una vez va a estar disponible para poder hacer la obtención del perfil genético. Se toman consentimientos informados y también pues todas estas investigaciones pues siguen protocolos legales por si en algún momento estos casos pues van a ser llevados en procesos legales, ¿verdad? En un debate, en un tribunal, pues todo se sigue siguiendo todos los protocolos legales que incluye una cadena de custodia, ¿no? Entonces, las muestras, los donantes acceden a dar su muestra de una manera voluntaria, ¿verdad? A través de un consentimiento informado y pues estas muestras pues son colectadas por nuestro equipo de investigación alrededor de Guatemala, ¿verdad? La fundación pues no participa únicamente en Guatemala, sino también en algunos otros países y pues estos investigadores, este equipo de investigación pues se despliega a territorio, al territorio que sea necesario para colectar las muestras de los familiares. En la fase de arqueología forense como tal, pues se va a hacer la recuperación de los cuerpos en donde sea que se vayan a encontrar, ¿no? En muchas ocasiones, pues son fosas individuales, en otras son pues fosas masivas y es necesario pues que los arqueólogos realicen pues tareas de prospección para tratar de ubicar en dónde pueden haber fosas, ¿verdad? En estos casos, pues la información que pueden proveer los testigos es sumamente importante. También se puede utilizar pues tecnología para tratar de ubicar fosas, como pueden ser georradares o equipos como LiDAR, drones, cámaras multiespectrales, toda esto es tecnología que puede pues ayudar a apoyar a ubicar en dónde pueden encontrarse cuerpos. En muchas ocasiones, pues también las personas van a encontrarse dentro de cementerios, pues inhumadas, ya sea legal o ilegalmente, cementerios pues comunales de las mismas comunidades o bien cementerios pues municipales de las ciudades. Entonces, en algunos casos pues la recuperación de los cuerpos no es para bajo tierra, sino que será a través de la recuperación de los cuerpos de osarios como tal en los cementerios. En las fases de arqueología, pues se recuperan los restos como tal, se limpian, se siguen como siempre, pues todos los protocolos de documentación para que esto pues pueda ser llevado a juicio si en algún momento ese es el destino de estas investigaciones y a la vez pues entonces se van recuperando los cuerpos. A partir de las exhumaciones también pueden realizarse análisis de contexto que permiten inferir cómo pudo haber fallecido la persona, ¿verdad? Si una persona es inhumada por sus familiares, pues entonces esperamos ciertas condiciones, cierta localización del cuerpo, ¿verdad? Contrario a si una persona pues fue ejecutada o fue asesinada, pues
la posición anatómica del cuerpo. En algunas veces pues van a haber vendas, van a haber lazos, toda esta información que tienen los cuerpos como tal, pues es importante que se recupere desde la fase arqueológica, ¿no? Una buena exhumación realizada adecuadamente va a permitir conservar todos estos elementos que van a ayudar a la interpretación de finalmente quién pudo haber cometido estos crímenes, ¿verdad? Como les mencionaba, en muchas ocasiones pues se recuperarán fosas colectivas, ¿verdad? En donde pues como la que pueden observar en pantalla, pues no hay orden, los restos fueron pues lanzados a una fosa masiva y pues obviamente estos son fosas no inhumadas por personas que mostraron respeto hacia estos restos, ¿no? Contrario a una fosa inhumada pues por personas familiares en donde pues sí se mantiene cierta posición anatómica, ¿verdad? En muchas ocasiones pues los brazos están colocados sobre el pecho y algunas otras cuestiones que permiten hacer esta interpretación, ¿verdad? Todos estos restos pues son recuperados y llevados a laboratorios de antropología en donde pues se va a determinar, se van a tomar rayos X para pues determinar si hay algunas fracturas que no son visibles al ojo humano y también pues presencia de fragmentos metálicos, ¿verdad? Como pudieran ser proyectiles de arma de fuego que a veces están alojados dentro de los huesos. La ropa pues también se va a limpiar, también se va a analizar, se va a marcar cada uno de los huesos para pues no perder la posición o los restos que pertenecen a al mismo cuerpo. Se va a articular la osamenta en la medida de lo posible y se va a determinar el sexo de la osamenta a través de las características morfológicas de los huesos y también se puede estimar la estatura y la edad, ¿verdad? Se puede determinar hasta cierto punto cuáles son los rangos de edad que la persona tenía al momento de fallecer. Otros análisis que se pueden realizar, pues permiten determinar en mucha medida la causa de muerte, ¿no? Si tenemos traumas que están evidentes en los huesos, pues es posible determinar la causa de muerte. Por ejemplo, en esta de acá, pues es una herida de proyectil de arma de fuego, pues desde la parte de abajo del cráneo, ¿no? Se puede ver la trayectoria aquí del proyectil a la hora de impactar en este cráneo. También, pues en algunos casos, como en el caso de Guatemala, pues bastante común encontrar traumas al momento de la muerte, que se han llamado traumas circunmortem, como estos, ¿verdad? Que son heridas por un arma corto contundente, que en el caso de Guatemala, pues es un machete, ¿verdad? Heridas de machete en la parte de atrás del cráneo. Entonces, en mucha medida también los restos, pues nos pueden determinar cómo murió la persona, que es parte de la información que quieren saber los familiares, ¿no? Acerca de la verdad, qué fue lo que pasó, pues dentro de esas preguntas está cómo fue que falleció mi familiar. En esta fase, pues también se colectan las muestras que son llevadas al laboratorio para obtención de perfil genético. Usualmente, si se tienen fémures, pues se toma una pequeña ventanita del fémur para que podamos utilizarla para obtener perfiles genéticos. En esta fase de genética forense, pues entonces voy a ahondar un poquito más y en esta fase, pues nosotros vamos a utilizar pues protocolos de biología molecular para obtener los perfiles genéticos de tanto de las osamentas como de los familiares, ¿verdad? Y nuestro equipo actualmente está conformado por pues 11 personas de diferentes profesiones, en su mayoría bioquímicos y microbiólogos, pero también tenemos algunos químicos biólogos, algunos biólogos también, que todos han sido entrenados en biología molecular, específicamente en técnicas de genética forense, pues para poder trabajar este tipo de casos, este tipo de muestras, este tipo de análisis que se requieren pues para obtener perfiles genéticos. El proceso de genética forense como tal, pues inicia con la colecta de las muestras que como les indicaba, pues en el caso de la fundación, pues tenemos dos equipos separados, uno que colecta muestras de los cuerpos de las osamentas y otro equipo pues que conecta las muestras de los familiares. Estas son llevadas al laboratorio en donde pues vamos a utilizar diferentes protocolos de extracción de ADN para obtener el ADN y purificarlo, ¿verdad? Vamos a hacer protocolos de lisis, de digestión y luego pues vamos a liberar el ADN. Dependiendo del tipo de muestra, pues es el protocolo de extracción que se va a utilizar, ¿verdad? Estos extractos de ADN pues pasan por un proceso de cuantificación utilizando PCR en tiempo real. En estos protocolos de cuantificación, pues podemos determinar tanto la cantidad de ADN que tenemos como la calidad, ¿verdad? Son protocolos diseñados para determinar nivel de degradación
de la muestra y nivel de inhibición, que son cuestiones que van a ser bastante comunes en las muestras de las osamentas. Va a haber poca cantidad de ADN, ADN degradado y ADN en presencia de inhibidores. Entonces, este paso de cuantificación pues nos permite determinar si hay suficiente ADN o no, si es necesario pues regresar a recuperar mayor cantidad de ADN a través de una extracción, si es necesario pues purificar la muestra en el caso de que exista pues muchos inhibidores o que la reacción pues haya sido inhibida y no nos va a dar pues un buen resultado de reacción de PCR. Y en el caso que estemos hablando de degradación, pues existen algunos protocolos para trabajar con ADN degradado específicamente en los pasos subsiguientes, ¿no? Entonces, a través de la cuantificación, pues nosotros vamos a determinar, ¿verdad?, cuál es el siguiente paso. Y el siguiente paso, pues generalmente es la amplificación por una reacción, pues, de PCR multiplex de regiones STRs, ¿verdad? Ahora, pues, vamos a ver a qué nos referimos con esta parte, pero es un PCR que nos va a permitir amplificar, pues, diversas regiones del genoma en regiones específicas que son individualizantes para las personas, pero que son compartidas entre familiares. Estos resultados de las muestras que salen de la reacción de PCR, pues vamos a separarlas y detectarlas utilizando pues analizadores genéticos y electroforesis capilar para poder hacer esta separación, obtener el perfil genético como tal, y esos perfiles genéticos pues van a ser, después de ser revisados, digitalizados e ingresados a hojas de Excel con toda la información que se tiene ante mortem de las muestras para poder hacer comparaciones masivas a través de un software específico. De esto pues vamos a obtener nosotros pues coincidencias de ADN que son necesario confirmarlas con otra información. Es necesario también establecer una estadística llamada probabilidades a priori, que no es parte del trabajo de un genetista. Y toda esta información pues va a ser trabajada por un departamento que es el Departamento de Confirmación de Identificaciones. En algunos casos será necesario colectar más muestras de familiares o repetir alguna muestra de osamentas para hacer tecnologías complementarias u obtener mayor o mejor información genética de las muestras. Y de esto pues ya se determina si se confirma o se excluye pues una identificación. Para las muestras de osamentas, pues va a ser necesario un paso previo, que es la pulverización de las muestras para que nosotros podamos trabajar con un polvo fino de hueso para que sea más fácil y que los reactivos químicos pues puedan llegar a las células que contienen el ADN dentro de estas estructuras. Entonces, para esto utilizamos pues molinos criogénicos que funcionan pues con nitrógeno líquido y pues con estas las vamos a pulverizar. Luego, pues vamos a hacer diferentes protocolos de extracción, dependiendo de cómo es el estatus de la muestra, para poder recuperar la mejor calidad y cantidad de ADN que se pueda de estas muestras. El protocolo de extracción va a ser clave en este sentido y pues tenemos diversos protocolos de extracción. La gran mayoría pues funcionan con columnas de sílica o con perlas magnéticas para la purificación. También en estos casos existen algunos robots, algunos que permiten pues automatizar algunos de estos procesos y permitir pues que se puedan realizar más muestras en cada uno de estos análisis que se realizan. Entonces, los protocolos de extracción específicamente diseñados para muestras óseas, con ADN degradado, ¿verdad? Estamos hablando de muestras que han estado enterradas o que han estado pues mucho tiempo no en las condiciones ideales. Entonces, tenemos que modificar los protocolos para tratar de recuperar la mayor cantidad de información genética de estas muestras. No va a ser lo mismo un cuerpo de una persona recién fallecida, en donde pues todavía tenemos tejido y el ADN pues está bastante intacto, a una osamenta que tiene pues 30, 40 años de estar enterrada pues en el suelo, sujeta a condiciones de degradación. Para las muestras de familiares, pues como colectamos muestras en FTA, pues es bastante simple. Se toma un punch de la muestra de FTA y pues de acá podemos hacer protocolos de amplificación directa sin necesidad de extracción para poder entonces obtener el perfil genético de estas muestras. Entonces, en resumen, la toma de muestra, hacemos los protocolos de extracción, vamos a amplificar estas regiones incorporando pues
fluoróforos para poder ser detectados en el siguiente paso a través de una reacción de PCR multiplex, ¿verdad? Los kits que se utilizan en genética forense, pues actualmente permiten amplificar hasta 24 regiones al mismo tiempo de regiones STR específicas, las cuales pues se van a ser separadas y detectadas pues por medio de electroforesis capilar. Como cada una de las regiones ha sido marcada con diferentes fluoróforos, pues lo que vamos a obtener nosotros es pues un perfil genético en forma de electroferograma, en donde pues están identificados pues los diferentes STRs, las diferentes regiones que conforman un perfil genético. Específicamente este que está en pantalla es de un kit de una casa comercial específica. Ya todos los laboratorios de genética forense del mundo pues utilizan generalmente las mismas regiones para que los perfiles genéticos pues sean comparables entre diferentes laboratorios. Entonces ya existen casas comerciales que fabrican, que diseñan estos kits en donde pues ya se utilizan regiones STRs conocidas que se sabe que son pues individualizantes en conjunto y que como les indicaba pues van a ser compartidas entre familiares. Entonces cada una de esas regiones, ¿verdad? Cada uno de los lugares diferentes del genoma pues están nombrados pues aquí con el del fondo oscuro, y los alelos o los diferentes pues número de repeticiones que son lo que representan los STRs pues están acá en color celeste. Siempre vamos a ver dos números por cada una de las regiones que representan pues la información genética de los dos cromosomas que nosotros tenemos como seres humanos. Uno de los cromosomas heredado de padre, otro de los cromosomas heredado de madre. Entonces, por lo tanto, estos números, uno es heredado de padre y otro heredado de madre. Y de esta forma es que nosotros pues podemos hacer comparaciones en pruebas de paternidad o identificación de restos a través de familiares, porque estos números pues sabemos que uno va a venir de padre y otro de madre. Las reglas de herencia para hermanos y otro tipo de parentescos pues van a variar, pero parten siempre de que vamos a compartir información genética con nuestros familiares. Entonces, entre más regiones tengamos, pues más información genética vamos a tener individualizante de cada una de las muestras, lo cual va a favorecer las identificaciones. Entonces, actualmente pues 24 regiones son las que se permiten analizar estos kits ya diseñados. Una región específica que nos determina el sexo, y esta va a ser la única característica física que nosotros obtenemos de un perfil genético, la región de amelogenina, XY para hombres y XX para mujeres. Algunas otras regiones pues que también nos ayudan a confirmar el sexo en el caso existan pues algunas mutaciones o eventos raros, ¿no? En esta región de amelogenina. Entonces esta región acá de YS391 pues también nos permite confirmar que efectivamente se trate de una muestra de sexo masculino. Y en el caso pues de las osamentas, cuando se encuentran muy degradadas, pues esta información que no se puede recuperar a partir de los análisis osteológicos, pues sí podemos determinar el sexo a partir de su información genética como tal. Todos estos perfiles genéticos, pues va a ser necesario ingresarlos a una base en donde se pueda pues comparar toda la información recuperada de los cuerpos o de las víctimas contra toda la información recuperada de los familiares agrupados como grupo familiar. Entonces vamos a hacer millones de comparaciones haciendo cálculos estadísticos basados en probabilidades y en la teoría de genética de poblaciones para poder entonces ubicar a cada víctima dentro de un grupo familiar, ¿verdad? Para esto se va a requerir un software específico, va a ser imposible hacer estas comparaciones a mano debido a la gran cantidad pues de comparaciones que se van a requerir, ¿verdad? Si estamos hablando de miles de muestras ingresadas, pues serán millones de comparaciones las que se necesitan para poder obtener un resultado. Cuando obtenemos una coincidencia genética de estas comparaciones, pues no es automáticamente una identificación. Va a ser necesario revisar la coincidencia que tenemos con todo el resto de información que se ha recuperado de las otras disciplinas. La información del contexto arqueológico, la información del perfil biológico de la osamenta, la información si se hizo algún análisis odontológico, el contexto, todo esto se va a tomar en cuenta para confirmar o no una coincidencia genética. Porque cuando estamos hablando de comparaciones masivas, es posible que existan coincidencias aleatorias y que sí podamos, sobre todo cuando tenemos perfiles parciales de muy mala calidad,
y alelos que son muy comunes en la población, es posible que algunas coincidencias no sean reales y que luego pues las vamos a excluir a partir de otra información, a partir de incluir más regiones o de incluir más familiares. Entonces es importante que siempre todas las coincidencias que surgen de estas comparaciones masivas pues se verifiquen con el resto de información para detectar las coincidencias pues que son aleatorias. Adicionalmente, pues necesitamos para poder identificar toda la información que no va a ser genética. Esta es la información que se va a denominar como probabilidad a priori, que va a ser pues toda la información que tenemos, toda la probabilidad de identificar a una persona previo a hacer un análisis de ADN. Ese resultado lo vamos a combinar con el resultado estadístico de la coincidencia genética y luego pues nos va a dar en ese sentido la certeza que tenemos de la identificación de una persona. Entonces vamos a combinar toda la información no genética con la información genética para poder determinar un umbral de identificación que usualmente está dado en un 99.9% en el caso ya de la certeza de la identificación. Toda esta información que se tiene previo a un análisis de ADN, pues no es un resultado que estimen los genetistas y por eso es que es necesario que en este tipo de comparaciones y en este tipo de casos, pues se cuente con un equipo específico para poder determinar a qué número o qué certeza le vamos a dar a toda la información que tenemos que no es ADN. ¿De dónde viene esta información? Pues va a ser sumamente importante la información del contexto del caso y vamos a partir de una estimación de quiénes pudieran ser las personas a las cuales pudiera corresponder el cuerpo, ¿verdad? En muchos casos se parte de el número de desaparecidos de un país, de una región, de un caso, de un sitio en específico. También si tenemos sexo o características individualizantes, podemos ir reduciendo ese universo de quién puede ser esta persona sin utilizar ADN, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de darle un número, una probabilidad de identificar a alguien sin utilizar ADN. Esto es el tema de la estimación de las probabilidades a priori. Es bastante complejo y no tengo pues el tiempo de entrar en detalles, pero es una parte de la estadística que va a ser sumamente importante para las identificaciones. Nosotros pues en el laboratorio o bueno cualquier laboratorio de genética forense generalmente va a tener estos kits disponibles, ¿verdad? De STRs autosómicos. Estos son los nombres comerciales de una de las casas comerciales, ¿verdad? Global Filer, Identifiler, Minifiler, con su número pues de regiones STR que analizan, más las regiones que verifican el sexo, que es la región de amelogenina. PowerPlex es de la compañía competencia, ¿verdad? Existen dos grandes compañías, entonces pues existen de las dos marcas y la gran mayoría, como les digo, comparten el número de regiones, el número de marcadores para que se puedan compartir entre diferentes laboratorios los perfiles genéticos que se van generando. También se analiza en muchos casos como complemento cromosoma Y, cromosoma X o ADN mitocondrial, ¿verdad? También a través de STRs en cromosoma Y y cromosoma X y pues en ADN mitocondrial sí se hace pues una secuenciación de una región específica o de dos regiones específicas del ADN mitocondrial, que es la región de HB1 y HB2. Tanto cromosoma Y como ADN mitocondrial, pues no son técnicas completamente individualizantes porque muchas personas de la misma familia comparten la misma información, pero nos va a servir como complemento, sobre todo en casos en donde los perfiles de STRs autosómicos pues están demasiado degradados. En cuanto a las muestras referenciales, pues vamos a tomar, ¿verdad? Un pedazo de hisopo o un punch de la tarjeta FTA y en este caso, pues siempre se va a obtener un perfil genético, generalmente un 90% durante el primer procesamiento, ¿verdad? En algunos casos sí va a ser necesario reanalizar la muestra porque pues había presencia de inhibidores o no había suficiente cantidad, pero siempre en el 100% de los casos vamos a obtener un perfil genético completo porque pues son muestras de buena calidad. En estos casos, pues se puede hacer una reacción de amplificación, directa, en donde pues del punch de una vez se agrega la reacción para la reacción de PCR, los reactivos para la reacción de PCR y no es necesario hacer ningún protocolo de extracción. Cuando estamos trabajando, pues muestras de osamentas, en casos de muestras de más de 30 años, que son llamadas pues de larga data, pues les mencionaba, el ADN pues va a estar en baja cantidad, va a estar degradado, va a estar en presencia de inhibidores y vamos a requerir pues bastantes protocolos para poder
mejores y bastantes protocolos para poder recuperar pues información genética. En ese sentido, pues los análisis tienen que ser realizados pues por expertos en este tipo de muestras. No va a ser lo mismo analizar una muestra de escena de crimen que una muestra de una osamenta, ¿no? Sus complejidades van a ser diferentes. El análisis pues va a ser costoso y también pues tardado, sobre todo por el tema de los reprocesamientos. También pues las técnicas de ADN son susceptibles a contaminación si no se tiene pues unas buenas precauciones en el laboratorio para evitar pues este tipo de contaminaciones biológicas. Y el proceso masivo de comparación pues va a ser complicado, ¿verdad? ¿Cuáles muestras son las que brindan mejor perfil genético? Pues va a depender de los casos, ¿verdad? Pero en general se recomiendan pues piezas dentales, fémur, dientes, fémur, húmero, tibia, cualquiera de los huesos que sean largos, huesos densos en donde va a estar pues mejor preservado el ADN como tal. Si no se tiene, pues lo que se encuentre es lo que se va a analizar, ¿verdad? Un perfil genético de buena calidad, ¿verdad? Vamos a ver pues los alelos, los picos pues de una buena morfología, balanceados, todas las regiones pues con información genética, y cuando pues empezamos a ver pérdida de información genética, pues vamos a empezar a ver imbalances entre heterocigotos, vamos a ver pues quizás homocigotos con alturas bajas, regiones en el ADN en donde no va a haber información, y pues esta es información que se va a ir perdiendo, ¿verdad? Y entre menos información tengamos, pues más difícil va a ser realizar una identificación, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues cuando estamos buscando regiones más grandes del ADN, ¿verdad? Tamaños más grandes, tamaños moleculares más grandes de información, pues va a ser más fácil perder la información alélica. Y para esto, pues existen algunos kits complementarios diseñados para recuperar pues esta información de ADN degradado, y va a partir de analizar mini STRs, ¿verdad? Regiones más cortas del ADN que va a ir a buscar durante esta reacción de PCR, que se van a ir a buscar durante esta reacción de PCR para tratar de minimizar pues esta pérdida de información genética que se puede tener. Va a ser importante pues que se analice múltiples veces cada osamenta, y por eso pues se recomienda colectar diferentes muestras de la misma osamenta de inicio. Se pueden combinar perfiles genéticos de todos estos diferentes procesamientos, diferentes muestras. El método de extracción pues va a ser sumamente importante, como les mencionaba, y al igual que el uso de los mini STRs. En este caso pues sí se recomienda correr las muestras en duplicado, porque pues sí pueden haber alguna variabilidad o alguna duda respecto a la información genética. Estamos ya tratando con información genética bastante degradada, de mala calidad, entonces es importante verificarla. Algunos kits, ¿verdad?, que nos van a permitir recuperar información genética complementaria. También podemos hacer reasociación de restos en los casos que se recuperan, pues no osamentas o cuerpos articulados, cuerpos completos, sino pues se recuperan en partes. También sucede, ya sea porque los mismos perpetradores hicieron que los cuerpos se fragmentaran, o bien en algunas ocasiones pues hubo alguna intervención sin querer y las osamentas fueron pues perturbadas, ¿verdad? Fueron movidas del lugar, o pues a veces se está construyendo una casa y sin querer pues se abre un hoyo y se encuentran restos y estos se mezclan. Entonces en algunos casos pues va a ser necesario reasociar restos, ¿verdad? En el caso del World Trade Center, por ejemplo, todos los restos por la magnitud del desastre pues estaban mezclados, y fue necesario pues primero articular los restos para luego poderlos identificar. Importante también pues todo el mantenimiento que requieren los equipos, y también pues la capacitación del personal. Recientemente, pues nosotros hemos adquirido, y también es parte de lo que los laboratorios de genética forense han ido evolucionando, es para la adquisición de tecnologías de secuenciación masiva paralela para tratar de recuperar pues información genética de estas muestras pues más degradadas, ¿no? Con estas tecnologías, con estos kits diseñados en secuenciación masiva paralela, pues podemos obtener en una sola reacción de la misma muestra información de esteres autosómicos, de cromosoma X, de cromosoma Y, también algunos SNPs de identidad, algunos SNPs que permiten determinar características fenotípicas y de ancestría, ¿verdad?, de las personas.
Y el hecho de trabajar con SNPs, al ser pues información genética pues más corta, únicamente una base, pues es más probable encontrarla en casos de muestras pues degradadas. Entonces, estas son tecnologías que ya se están aplicando, ¿verdad? En laboratorios de genética forense y pues nos permiten obtener pues mayor información de una manera más rápida, ¿verdad? Y recuperar información pues de muestras de mala calidad. Sin embargo, pues todavía siguen siendo tecnologías caras y por lo tanto pues no se utilizan de rutina para todos los casos, ¿verdad? Existen pues dos paneles, dos diferentes tipos, uno que incluye pues la parte de fenotípicos y de ancestría, de SNPs fenotípicos y de ancestría, dependiendo de cuál sea la legislación de los países y también de la utilidad, ¿verdad? Los SNPs fenotípicos lo que determinan pues es color de ojos, color de cabello, hasta cierto punto color de piel, ¿verdad? Y si hablamos de ancestría, pues permiten predecir si la persona pues tiene una ancestría europea, africana, mestiza, o asiática, ¿verdad? Son bastante generales estos SNPs para este tipo de identificación, ¿verdad? Hay algunos otros SNPs muchísimo más amplios que sí permiten pues hacer un poco de ancestría un poquito más fina, ¿verdad? Llevarlo a países o a regiones, pero en estos paneles no se incluyen de rutina. Dentro del proceso de identificación, pues también va a ser importante que se revise cada familia, porque en algunos casos, pues van a haber familiares que realmente no son familiares, ¿no? Lo que llamamos hallazgos incidentales. Un papá que no es papá, pero simplemente no lo sabe, entonces pues también tenemos que lidiar con esto. También existen mutaciones y alelos nulos, que también pues hay forma de identificarlos, de tratarlos y de considerarlos dentro de las comparaciones, pero es necesario pues hacer estas revisiones. También podemos identificar osamentas a través de otras osamentas identificadas, ya sea dentro de una misma familia o de otras familias. Y en las osamentas pues que no se han identificado, muchas veces lo que se necesita son colectar más muestras familiares, revisar coincidencias genéticas con números bajos de estadísticas, y para esto pues necesitamos pues más marcadores, tecnologías complementarias, ¿verdad? Como puede ser ADN mitocondrial o cromosoma Y. Completar más grupos familiares o bien pues trabajar un poquito en el tema de las probabilidades a priori. Nosotros pues representamos de manera gráfica a las personas que están desaparecidas, ¿verdad? Y quiénes son sus donantes, las muestras familiares, para que sea pues más fácil poder hacer estas comparaciones. Y para ello pues utilizamos un software específico, bueno, utilizamos dos, pero el software de comparación masiva se llama EMPhASIS, de Mass Fatality Identification System, el que fue desarrollado para el ataque de las Torres Gemelas y el que nos permite hacer pues comparaciones masivas. Para algunos otros cálculos estadísticos de genética un poco más diferentes o más complejos, pues utilizamos un software que se llama DNAView, que fue pues desarrollado por un matemático forense para hacer cálculos pues, de parentescos como tal. Y dentro de las cuestiones que nos permite hacer este software, énfasis, pues es también hacer perfiles virtuales, ¿no? Integrar diferentes perfiles genéticos en uno solo de manera automática para poder hacer las comparaciones con el perfil genético con mayor información, ¿verdad? No vamos a hacer dos comparaciones separadas, sino vamos a hacer una sola comparación, pues con toda la información genética que se recupere del cuerpo. Algunas otras cuestiones complicadas es que pues tenemos a veces relaciones biológicas complejas, a veces no hay muestras o a veces hay problemas dentro de las familias y no quieren dar sus muestras. Todavía persiste pues el miedo o la falta de interés en algunos familiares. Algunas veces no está claramente establecida pues la relación biológica entre las diferentes víctimas, sobre todo cuando tenemos pues varias múltiples víctimas por familia. Y en algunas ocasiones pues es uno o dos familiares que se acercan inicialmente y por eso es necesario pues complementar estos grupos familiares, ¿verdad? Tenemos por ejemplo acá, este es uno de los genogramas de los tipos de casos que a veces nos toca trabajar, sobre todo en casos de masacres. Todos los que están en rojo son víctimas y todos los que están en verde y azul son familiares. Entonces es complejo realizar identificaciones en este tipo cuando tenemos pues múltiples personas que fueron pues ejecutadas o masacradas dentro de una misma familia. También pues tenemos que considerar que en Guatemala pues tenemos diferentes grupos étnicos con diferentes pues lenguas y por eso pues también tenemos diferentes bases de datos para poder hacer las comparaciones de acuerdo al grupo poblacional. Sí puede haber una influencia, ¿verdad? Digamos en
en la calidad de la estadística, en la certeza de la estadística, si utilizamos pues grupos étnicos diferentes. Entonces, pues también hemos hecho estudios para poder separar a nuestra información de acuerdo al grupo étnico de la persona. Algunas otras cositas, pues el sistema de calidad de acreditación va a ser importante. Por el hecho de que existen coincidencias aleatorias, pues el hecho de que necesitamos un grupo de confirmación de identificaciones, que las búsquedas se hagan a través de grupos familiares, que reportemos esta información a través de la estadística para genética forense, que es la razón de verosimilitud o el LR. Y también pues mantenemos muestras de resguardo si en algún caso es necesario hacer algún reanálisis. Importante también que tengamos pues políticas de confidencialidad y manejo de hallazgos incidentales, ¿verdad? Si nos damos cuenta que alguien no es pariente, ¿le vamos a decir o no le vamos a decir, ¿verdad? Estas cuestiones pues hay que definirlas con anticipación. Vamos a necesitar para casos de personas desaparecidas un sistema de manejo de información masiva, ¿verdad? Un software que permita hacer estas comparaciones y también pues importante el consentimiento informado y qué vamos a hacer con la base de datos. En muchos casos van a intervenir múltiples organizaciones o múltiples instituciones del mismo país y pues en este caso es bastante importante que toda esta comunicación sea clara y oportuna y que hayan pues diferentes buenas relaciones entre las diferentes organizaciones y la validación y la experiencia pues también va a ser crítica en este tipo de casos. Finalmente, pues ya para ir concluyendo, pues todas las ciencias pues se van a combinar, ¿verdad? Cuando es un enfoque individual, por ejemplo, tenemos una osamenta que sabemos quién posiblemente puede ser, pues podemos hacer un enfoque lineal, ¿no? Vamos a tomar la muestra, vamos a recuperar el cuerpo, vamos a hacer la comparación y pues vamos a determinar si el cuerpo corresponde o no a la persona. Pero en casos de personas desaparecidas, pues vamos a tener que hacer estas investigaciones circulares y hacer múltiples comparaciones para poder determinar, ¿no? Y para esto, pues toda la información va a ser valiosa y vamos a necesitar más bien un enfoque masivo. Ambas tipos de comparaciones, ya sea individuales o masivas, van a ser importantes, pero en casos de desaparecidos, pues vamos a partir que necesitamos recuperar la mayor cantidad de cuerpos que no sabemos de quiénes son, de personas posiblemente desaparecidas y la mayor cantidad de muestras para poder entonces aumentar las probabilidades de identificación. Finalmente, pues los cuerpos son devueltos a los familiares para que pues ellos decidan cómo desean inhumarlos, ¿verdad? Si de manera colectiva, de manera individual o si no desean pues inhumarlos, de acuerdo pues a sus creencias. En algunas ocasiones pues se hacen ceremonias, en otras ocasiones pues solo se hace un velatorio, un velorio y un entierro normal, ¿verdad? En algunos casos pues inhumaciones colectivas, ¿verdad? Sobre todo en las comunidades. Y pues como todos nuestros casos son trabajados bajo procedimientos legales con autorización pues de Fiscalía del Ministerio Público, pues en algunos casos, nuestros casos pues, han sido utilizados para debates o para llevar pues algunos de los perpetradores ante la justicia. Esto ha sido en la minoría de los casos, pues menos del 1% de nuestros casos han sido llevados a juicio y realmente no es esta la motivación del trabajo, sino es realmente dar una respuesta hacia los familiares a través pues de todo este sistema multidisciplinario de identificación humana para poder devolver pues los restos a sus familiares y es una labor más bien humanitaria en ese sentido. Pues con eso termino la presentación y con mucho gusto pues puedo tomar sus preguntas. Licenciada, creo que fue una excelente presentación, muy buena ponencia y creo que al público le gustó tanto como a mí. Si le parece bien, ahorita yo le voy a leer las preguntas y también usted las puede ver en pantalla. Perfecto. ¿Hay aspectos que pueden afectar los resultados de los exámenes de biología molecular? Por ejemplo, el tiempo que ha pasado, tipos de suelo, etcétera. Definitivamente, todos estos factores que afectan pues al ADN en los cuerpos como tal son llamados factores tafonómicos. Toda la tafonomía es lo que estudia, la ciencia que estudia todo esto de cómo influyen todos estos factores. Y sí, el tipo de suelo es definitivamente influyente, ¿verdad? Suelos más ácidos, suelos muy básicos, el pH como tal del suelo o la cantidad de presencia de microorganismos en el suelo pues también puede afectar. En algunas ocasiones, pues también nos afecta a veces factores del cuerpo como tal.
No es lo mismo un hombre que una mujer, por ejemplo, un hombre tiene huesos más densos, entonces pues retiene mejor el ADN a través del tiempo. El tiempo, sin duda alguna, es un factor determinante, ¿no? Entre más tiempo, pues más probabilidad de que se vaya degradando el ADN. Sin embargo, pues no tenemos una fórmula específica para decir, bueno, si todos estos factores se combinan, pues no va a dar un resultado, sino que va a variar, ¿no? Va a ser una combinación de todos, de muchísimos factores para poder determinar, pero sí, y sin duda alguna, pues todo lo que está alrededor, todos estos factores del cuerpo, alrededor del cuerpo, todos estos factores, pues sí van a tener una influencia en la calidad del ADN que esté presente en los cuerpos. ¿Podría repetir cuáles son los métodos para la cuantificación de la muestra de ADN? Para cuantificar utilizamos PCR en tiempo real. Es una reacción de PCR tiempo real. Kits específicos diseñados para cuantificar ADN humano, ¿verdad? Son 2 o 3 regiones las que se analizan, ¿verdad? PCR tiempo real, la mayoría es a través de la tecnología de TaqMan. Algunos utilizan pues Cybergreen, pero la gran mayoría es con TaqMan, ¿verdad? Que se determina pues y se cuantifica una región de ADN conservada, una región de ADN que pues está presente en todos los humanos. Entonces es específico para cuantificar ADN humano, pero es PCR tiempo real. Siempre me ha dado curiosidad conocer cómo es que se descubren los cuerpos o fosas comunes, o sea, cuáles son los indicios. Los indicios, pues realmente, bueno, en la gran mayoría de los casos, no voy a decir en todos, pero las mismas personas de la comunidad saben en dónde están ubicados los cuerpos o las fosas. A veces es preciso, ¿verdad? Si son los mismos familiares, pues indican yo inhumé a mi familiar aquí, ¿verdad? O había un árbol o había alguna cuestión ahí. Cuando son áreas pues muy grandes, pues dependiendo de las características del suelo, ¿no? Cuando ha habido remociones de tierra, la tierra queda con ciertas señales, ¿no? Hay ciertas depresiones o ciertos montículos, entonces visualmente para los arqueólogos es fácil identificarlo. También existe tecnología, como les digo, que puede ayudar a determinar si ha habido perturbación en el suelo. El suelo está compuesto de diferentes capas, ¿no? Y media vez se abra un hoyo, ¿verdad? Esas capas pues se van a romper, se van a mezclar, y esa mezcla entre la tierra de las diferentes capas pues es visible. Entonces existen pues técnicas arqueológicas para poder ubicarlos, pero también se parte mucho de la información testimonial, de la información que dicen las personas, de los testigos o de los mismos personas que inhumaron, ¿no? Entonces es una combinación de ambas, ¿verdad? Una combinación del suelo, si hay perturbaciones o montículos, depresiones y demás, estudios que se hacen pues con equipos específicos y los testimonios como tal. Yo vi en un programa que en Alemania estimaban la edad de una persona con un análisis genético. ¿Ustedes hacen esa estimación? ¿Cómo se podría realizar? Sí, nosotros no la hacemos. Realmente estos son todavía estudios que están pues en investigación. Todavía no es exacto, preciso ni de uso común. Se basan sobre todo en análisis de secuenciación masiva paralela, ¿verdad? Entonces sí requiere pues muchísima inversión económica y pues todavía no es preciso para cierto tipo de muestras. Entonces, los estudios que se han hecho hasta el momento, pues son muestras buenas, ¿no? Muestras de sangre, muestras donde no existe degradación, inhibición. Entonces, ya para trabajar estimación de huesos, todavía estamos pues bastante lejos de eso. Todavía no son algoritmos precisos, entonces todavía no existe, digamos, para este tipo de muestras. Pero se basa en secuenciación masiva paralela, ¿verdad? Muchísimas regiones y en muchas medidas se basan en epigenética, ¿no? En estos cambios que van ocurriendo de metilación y otros cambios en el ADN. Entonces se basa en este tipo de análisis de epigenética como tal. ¿Cómo recomienda usted que un químico biólogo pueda empezar a involucrarse y especializarse en esta rama? Pues realmente lo que se necesita pues es conocimiento en biología molecular, ¿verdad? Entonces eso es una de las partes que es pues importante que las personas pues se vayan involucrando, ¿no? En poder realizar pues todas las técnicas de biología molecular. Realmente
Es lo único que se requiere, digamos, a nivel de la carrera como tal, de un químico biólogo, pues que tenga experiencia, que pueda pipetear, que sepa que es una extracción de ADN, que es una reacción de PCR. Entonces es conocimiento bastante básico, ¿verdad? Y bueno, y si le interesa, pues las ramas, pues la rama de genética forense como tal, pues involucrarse, acercarse a las instituciones que tratan con este tema, pues es importante, ¿no? En muchas ocasiones, pues se abren plazas de asistentes o se abren espacios para hacer prácticas. Entonces, pues conocer qué instituciones trabajan el tema que te interesa y empezar a hacer contactos, pues siempre va a ser valioso. Hacer prácticas, ¿verdad? O hacer voluntariados, pues en muchas ocasiones va abriendo las puertas, ¿verdad? Para muestras de osamentas, ¿qué partes de ellas serían las idóneas para la identificación genética? Depende mucho de los cuerpos, ¿verdad? Pero generalmente, pues las piezas dentales, los fragmentos de fémur, se ha visto que pues retienen mejor el ADN por el hecho de ser, bueno, las estructuras dentales porque están pues protegidas como tal por el esmalte. Y luego, pues el fémur es un hueso fuerte que soporta pues todo el peso de una persona, ¿no? Entonces es bastante denso y esa densidad pues protege en cierta medida las células contenidas en los huesos. Cualquier hueso largo, ¿verdad? Es los que se recomienda en la parte del medio, ¿verdad? En la diáfisis del hueso para poder que sea la parte más densa como tal. ¿Cuál es el proceso para iniciar una base de datos para un grupo étnico? Realmente, bueno, estamos hablando de dos tipos de bases de datos. Una es la base de datos de personas que están buscando personas desaparecidas, ¿verdad? Eso también es una base de datos, todos estos perfiles genéticos de personas que están buscando a los familiares. Y otra es la base de datos poblacional que se utiliza para hacer los cálculos estadísticos. La base de datos poblacional para hacer cálculos estadísticos, pues requiere que se colecten muestras aleatorias al azar de un grupo étnico como tal, obtener los perfiles genéticos y luego pues lo que se hace es un conteo de cuántas veces aparece cada alelo en cada una de las regiones.